Buenos días, soy el doctor Joel Luis Jiménez Galán. El día de hoy voy a comentar la presentación de estrategias para la competitividad, factores externos para prolongar su existencia en las pymes ante la pandemia del COVID-19 bajo la neuroeducación y resiliencia, en el Congreso del 20 al 22 de octubre del 2021. Los integrantes de la ponencia es el doctor Joel Luis Jiménez Galán, servidor, el doctor Luis Humberto Garza Vázquez, el doctor Giuseppe Francisco Falcone Treviño y la maestra Zaida Leticia Tinajero Mayosi. En el resumen, se planteó la formación administrativa que define a cada persona en su organización para desarrollar ventajas ante competidores de la mediana y pequeña empresa, como los fenómenos naturales, por ejemplo el COVID-19. El objetivo fue analizar al personal frente a la pandemia con variables de factores de riesgo y satisfacción laboral. El diseño metodológico fue cuantitativo en cuanto al alcance explicativo, no experimental y transversal. Se aplicó un cuestionario de muestra de 30 encuestados. El modelo de las ecuaciones estructurales fue mediante la técnica de mínimos cuadrados parciales para evaluar las relaciones establecidas en las hipótesis, los resultados y los factores de riesgo que fueron determinantes en la satisfacción laboral. Conclusión: estos hallazgos contemplan indicadores para medir a competidores aplicando la neuroeducación y la resiliencia como motivacional. Las palabras claves empleadas fue el COVID-19, los factores de riesgo, neuroeducación, resiliencia y satisfacción laboral. En cuanto a lo que fue la introducción, es el concepto de la neuroeducación como una ciencia que permite poseer la inteligencia para regir sus instintos de las personas ante fenómenos naturales, como lo que acontece en estos tiempos sobre el COVID-19. La verdadera educación, como decía Platón, filósofo griego, que era la formación física, la música vulgar y los vicios del cuerpo los que pueden llevar al alma a la esclavitud organizada, como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos que van desde el preescolar hasta la educación universitaria, que cuando los emprendedores inician una pyme, el gasto será inferior al 6% anual del Producto Interno Bruto y de acuerdo a la ley, sin prejuicio de lo que estableció el artículo 84 y 85 de la Constitución mexicana. Por otro lado, Abarca y Sánchez en el 2005 encontraron que los desertores de la educación tienen un escaso conocimiento sobre el perfil profesional de las carreras económicas administrativas en las que quedan matriculados los alumnos. Además, no tienen ingreso a la carrera que ellos desean, donde se considera como un factor que estimula el abandono de la universidad. Donde también se reporta que el factor económico muchas veces no es determinante para la deserción y que los alumnos que abandonan la preparación académica en la institución no es por el sistema universitario, ya que se incorporan a formar pequeñas microempresas o medianas en otras opciones de sobresubsistir económicamente en la modalidad informal en la mayoría de los casos. Volviendo con la educación en México, según el artículo 3 de la Constitución, de la ya citada Constitución mexicana, toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado y Federación y Estados y Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior serán obligatorias, según el párrafo de OF 1211-2002 y 0902-2012. Según el informe publicado por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OECD en el 2016 y PISA en el 2015, obteniendo como resultado clave que entre estudiantes de 15 años no hay un nivel de satisfacción con la vida en donde el 8.3% entran en una escala del 0 a 10.
A ello, siendo esta misma fuente el nivel de motivación que es muy bajo por parte de los docentes hacia el desempeño superior de la media de la OECD, el 83% de los estudiantes declararon que quieren ser mejores, hagan lo que hagan, y se les motiva a iniciar una empresa, pero sin la preparación suficiente y menos sin el conocimiento de cómo actuar ante una pandemia como el COVID-19 que obliga a suspender por periodos de tiempo la actividad económica sobre cualquier modalidad formal o informal. Y los factores de riesgo, sin el entendido que hay que mantener el cerebro sano, donde el funcionamiento de sus partes es muy importante, ya que es el lugar donde se maneja la toma de decisiones sobre la característica económica administrativa, y por eso que la neuroeducación es parte importante de la neurociencia, que podría ayudar a contribuir a incrementar el 96% de que los estudiantes se sientan motivados para tener conocimiento sobre cómo administrar económicamente una pequeña empresa o mediana, y para obtener las notas más altas en todas y casi todas las asignaturas. Con estos datos se logró demostrar que sí hay un avance o no en la mejora del comercio de las pymes en Latinoamérica. La microempresa o mediana empresa, pyme, es un sector de mucha importancia tanto en México como en el mundo. En Latinoamérica alcanza un promedio de 99.25% del total de las unidades empresariales, generando el 35% del empleo, con el que cumple así un importante papel de niveladora de desigualdad económica que caracteriza esta región. Saavedra y Hernández en el 2008, por ejemplo, en Europa, mencionaban que el 99% de las empresas son pyme, y en Estados Unidos son el 99.7% del total de las empresas, según Libor en el 2006. Existe un número de estudios acerca de la influencia de las políticas públicas en el desarrollo de la pyme. Mencionan varios autores como Stefa, Bibu, Sala, Carrin, Van, Carroll, Rosen, Choi, Pine, Cohen, Baraya, Tomaso, Roper, Smalbon, Welter, entre otros, como Ceballos en el 2006. Todos coinciden en la importancia del papel del gobierno para impulsar el desarrollo de las empresas. De otro lado, las políticas para impulsar el desarrollo de estas empresas tienen que ver con pretender reducir la pobreza a través de la creación de empleos nuevos, y ponen en especial atención a las pymes, mejorando su acceso al financiamiento y el medio ambiente de negocios, así como las condiciones generales del mercado. Estos pueden tener un efecto positivo sobre el número de empleados creados por la pyme, especialmente a largo plazo, según Cole, Deji y Belkush en el 2003. Por otra parte, Hetwanger, Yamir y Miranda en el 2012 también encontraron que la tasa de crecimiento de generación de empleos es más alta en las empresas pequeñas que en las grandes. Sin embargo, comprobaron que las empresas jóvenes tienen una alta capacidad de generación como de destrucción de empleos también, afectando la satisfacción laboral. Así también, como menciona Newman, Wall y Sun en 2008, encontraron que la relación negativa entre el tamaño de establecimiento y la creación de empleos es mucho menos clara que el sector manufacturero. Es decir, no encontraron una mayor tasa de crecimiento en el empleo de las pequeñas empresas del sector manufacturero comparado con las empresas grandes. Las crisis económicas generadas por la enfermedad del coronavirus COVID-19 tienen un impacto importante sobre los países en América Latina y el Caribe, y golpea una estructura productiva y empresarial con debilidades que han originado a lo largo de las décadas. Por otro lado, las actividades intensivas en conocimientos, cuando existen, son claves. Pocos artículos con el resto de la economía, en los que son escasas las posibilidades de la modernización y mejoramiento de las MIPYMES que operan en ellos, como dice Dini y Stump en el 2019. Finalmente, la alta informalidad prevalece en muchos mercados laborales
que llega al 54% del empleo total, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, dificulta especialmente el desarrollo de las microempresas y de las pequeñas empresas, en donde hay 3 etapas vinculadas con esas etapas que se viven en relación a la epidemia de cada país. La primera etapa se relaciona con la emergencia y con las medidas que hay que tomar en un corto plazo. La segunda es que se producirá cuando, una vez controlados los focos de esta pandemia, haya que convivir con un virus que, sin controles de satisfacción sanitaria o social, pueden volver a difundirse. Se mantendrán algunas o muchas restricciones de las actividades económicas y sociales, y la economía funcionará a medida de la marcha con dirección entre los diferentes sectores. Esta etapa es habitualmente denominada la reactivación. Y la tercera tendrá lugar cuando no haya peligro de contagio, una vez que exista la vacuna, e implicará una nueva realidad económico-social. Una realidad será distinta a cada país según la duración y la intensidad de las primeras etapas, y las medidas económicas y sociales que hayan tomado a las capacidades institucionales, productivas y tecnológicas acumuladas. Además, habrá cambios en el escenario económico político internacional, puesto que los países entrarán en una segunda o tercera etapa en diferentes momentos y en condiciones distintas. En cuanto a la revisión de la literatura, podemos decir que en México, en cambio, la actividad de la industria manufacturera se redujo un 10.9% en los primeros 4 meses del año, y los sectores más afectados han sido la industria del cuero, la industria del calzado, con un menos 29.5%, el equipo de transporte un menos 26.9%, mientras que la industria de alimentos registró un aumento del 2.5% según la INEGI en el año 2020. En cuanto a la descripción del método, en este trabajo se tomó la muestra finita del 4.5% del tamaño del universo de las pymes en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con unos 1.500 estudiantes de las carreras económico-administrativas, en un muestreo aleatorio basado en la fórmula finita. De tal manera, donde la n de la fórmula establece el total de la población, donde la alfa es el 1,96 del cuadrado de la confiabilidad, la proporción esperada en este caso fue del 5%, que equivale al 0.05, y donde obviamente la P y la Q fueron de 1 a 0.05 y menos 0.95, haciendo en esto una precisión descriptiva del acuerdo entre la muestra obtenida utilizando la fórmula de la población finita. Se obtuvo un tamaño de la muestra equivalente a 70 cuestionarios. Se emplearon los instrumentos de la escala de Likert bajo la metodología Likert, con una herramienta de medición que, a diferencia de las preguntas dicotómicas, fueron respuestas de sí o no. Esto permitió tomar actitudes, conocer los grados de conformidad en el encuestado y establecer los instrumentos que determinen la escala como un referente en cada uno de los ítems considerados de acuerdo a las variables independientes y dependiente utilizadas. La cobertura fue a nivel, es decir, la parte de la población que accede a un servicio educativo del nivel esperado dada su edad, lo que usualmente se conoce como la tasa neta de la matrícula, y cobertura. En este caso, el grado y la oportunidad son fracciones de población en relación a las empresas pymes atendidas al nivel y el grado esperado de acuerdo con la edad de unos egresados. Bueno, en cuanto también al método, podemos decir que en ningún caso se usan los radios brutos de las matrículas, ya que en estos casos el enumerador no es un subconjunto del denominador, por lo que no mide una proporción Y, que viene siendo el equilibrio del balance de la proporción que estamos tomando como matrícula, y esta cobertura hace que sea una proporción en relación a la cantidad de gentes que estamos nosotros cuestionando, sino más bien el volumen en términos relativos, según Guadalupe 2002-2015. Ténganse en mente que la cobertura que se computa usando el numerador de información de matrícula y el denominador son estimaciones de población. Así, por ejemplo, si las estimaciones de la población se encuentran sobreestimadas, esto puede
derivar en una subestimación de la cobertura. De modo análogo, la discrepancia entre las fuentes puede generar errores de estimación en los resultados evidentes, pero no están limitados en cuanto a las tasas que superan el 100%. Comentarios finales. Los resultados del análisis de los puntos sobre los factores de riesgo y la satisfacción laboral se logra mediante la participación directa de las pymes y los estudiantes involucrados en esta investigación y con la acción decidida y directa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en especial la Facultad de Comercio y Administración de Historia, interesadas en saber qué indicadores y factores son los que están afectando el beneficio de sus egresados con la pandemia del COVID-19 y que se abandonen los programas económicos de acuerdo a las cuestiones administrativas en el nivel superior, así como también las variables independientes que dan sustento a la variabilidad dependiente, competitiva empresarial y los factores externos. El análisis multivariante, que es bien importante en este trabajo, fue definido por Hare et al. En 1999, que tiene el propósito de medir y explicar y predecir el grado de relación de los valores teóricos, que son combinaciones reales y variables compuestas a partir de la ponderación empíricas aplicadas en este trabajo hacia las pymes relacionadas con los factores de riesgo por la pandemia y la satisfacción laboral. Las matrices correlacionales muestran cómo se encuentran las relaciones entre las dependientes e independientes según sus variables, destacando que pueden existir una baja o alta correlación significativa con las variables como la economía de la familia, el rendimiento escolar, los factores naturales, considerando esto como una correlación de Pearson que es mayor que cero, por el cual corresponde a una correlación positiva en el sentido directo y su cercanía al cero, que es positiva pero baja. Por otro lado, en cuanto a la cuestión de las conclusiones, quiero comentar que los países latinoamericanos como México quedan muy por debajo del promedio establecido de la OECD, que presentan mayor cantidad de alumnos de 15 años por debajo del promedio de rendimiento académico en matemáticas, lectura, ciencias económicas y administrativas, según la evaluación de PISA en el 2015. Considerando que este trabajo muestra cómo afecta el COVID a las normas constitucionales, que seguramente ayudaron a considerar e identificar estrategias utilizadas por cada gobierno para las bases de la educación y que se deben dedicar a sus pueblos, por lo que en este estudio sirve de acuerdo al análisis y resultados obtenidos, donde se proponen nuevas líneas de investigación en donde la neurociencia y la resiliencia estén dentro del desarrollo cognitivo en las pymes para continuar realizando este estudio longitudinal de las generaciones y las cohortes precedentes, tanto en el modelo significativo y las variables que forman los estudios transversales, a corto, mediano y largo plazo, partiendo de sus posturas dependientes e independientes según los hallazgos en que haya la competitividad y factores externos que se van desarrollando. Y bueno, mencionar que tenemos las referencias que vienen en todo este trabajo, que son y pueden ser consultadas por los mismos interesados para que este estudio longitudinal tenga referencia en un sentido más propio para ir generando nuevas líneas de investigación y apropiando un conocimiento que nos permita como grupo, como gentes de cuerpos académicos, maestros que están trabajando anexos a este proyecto, que es un proyecto que consideramos que tiene mucho éxito y que solamente los resultados son relevantes para que podamos nosotros seguir haciendo publicaciones indexadas para el propósito de generar mejor ciencia y mejor porvenir a la investigación. Entonces, pues les agradezco mucho a todos ustedes, gracias por sus finas atenciones de haberme escuchado y espero que haya yo despertado con mi equipo de trabajo, con mis compañeros de trabajo, pues este estudio que es relevante para que las pymes en México puedan seguir creciendo y dominando este mal de la pandemia del COVID-19 que nos aqueja a todos nosotros. Muchas gracias, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga.